Miren atentamente el rostro de esta chica. Este es el rostro de una asesina que quitó la vida a su propio padre y a otros más. Además, este es el rostro de la chica más joven en la historia del Reino Unido que fue condenada por un doble asesinato. Espero que estén sentados cómodamente porque esto sí que es aterrador. En el verano de 2009, en Ipswich, Lorraine Thorpe, de 15 años, estaba en el banquillo de los acusados. El jurado, el juez, los fiscales y, básicamente, todos los locales estaban en shock de cómo su ciudad había producido a una de las asesinas más jóvenes de Gran Bretaña. O incluso sería mejor preguntar, ¿por qué? Verán, en la casa donde creció Lorraine Thorpe reinaba el caos total. Y eso no es una exageración. Imaginen, 11 hermanos y hermanas bajo un mismo techo. Y los padres, bueno, no es que estuvieran muy interesados en criarlos, estaban mucho más interesados en emborracharse. Creo que no hace falta decir que no se prestaba mucha atención especial a la crianza de cada niño en particular. No diré que los padres fueran agresivos, que golpearan a los niños o algo así. Al menos, en fuentes abiertas no hay esa información. Simplemente les daba igual. Si Dios dio un conejito, también dará lo necesario para criarlo. Cuando Lorena, la protagonista de este episodio, tenía 12 años, sus padres se divorciaron. De nuevo, no puedo decir con certeza qué pasó con todos los niños, pero sí se sabe con certeza que Lorena se quedó con su padre, con un padre alcohólico, y de hecho fue entonces cuando todo empezó a ir de mal en peor, a una velocidad realmente increíble que solo podría compararse con la velocidad con la que aparecen comentarios indignados en Threads o Twitter. La vida con su padre no era color de rosa. Siempre se estaban mudando y viviendo de un lugar a otro. En su mayoría no eran hogares adecuados para vivir, especialmente para una niña. Pero al menos eran casas, porque además de eso, el padre y la hija vivían a la intemperie, en tiendas de campaña, en los mejores barrios de la ciudad. Si te preguntas si ese estilo de vida de la niña llamaba la atención, me refiero a la atención de los servicios sociales. Por supuesto que sí. Sin embargo, no lo suficiente. Bueno, o sea, a la niña se la llevaron varias veces, pero una y otra vez, ella regresaba sola a esa vida que ya conocía. Padre, alcohol, oscuridad. Pero después las cosas se pusieron aún más surrealistas, porque según los documentos judiciales, más tarde Lorena, o sea, la niña, se convirtió como en cuidadora, si quieren, en tutora de su padre discapacitado, lo cual pasó por su alcoholismo constante. Este acuerdo, que el abogado de Lorena llamará totalmente inaceptable en el juicio, es prácticamente idéntico a la gran preocupación cuando misiles rusos vuelan hacia Ucrania. En Europa están preocupados por la inestable situación política en Ucrania. Inaceptable. Además, a Lorena le diagnosticaron lo mismo que las chicas en TikTok se autodiagnostican una tras otra. En el caso de Lorena, esto fue diagnosticado por médicos. En general, nunca se autodiagnostiquen. Amigos, entiendo que para los verdaderos aficionados al true crime como ustedes, esto puede no sonar demasiado impactante. Pero esto sí impacta. Imagínenlo, pinten la escena en su mente. Tienen más o menos 14 años y después de la escuela no regresan a casa, en el sentido habitual de la palabra, sino a una tienda de campaña donde los espera su papá borracho, y en vez de una rica comida, solo hay una botella de vodka. La chica casi no se comunicaba con amigos de su edad ni asistía mucho a la escuela. Se bebían su juventud. Su escuela, como en las mejores canciones de rap, era la calle, pero en su caso no es una exageración creativa, sino simplemente un hecho. Sus maestros y amigos eran en su mayoría personas mayores, mucho mayores y mucho más borrachas. Y además, no eran unos borrachitos inofensivos, eran criminales, básicamente, solo que del nivel más bajo. La mayoría de las veces conseguían dinero para el vodka robando cosas pequeñas. Digamos que no pedían limosna. Los robos a menudo iban acompañados de violencia física. En cuanto a quién debería ser, por así decirlo, el patrocinador de esa noche. Por cierto, más tarde, durante las audiencias judiciales, la defensa de Lorraine insistirá en que fue precisamente ese entorno el que provocó que, digamos, ella no entendiera en absoluto qué estaba bien y qué estaba mal. No tenía puntos de referencia. Para ella todo esto era simplemente un juego. Como mencioné, el entorno de la chica consistía principalmente en personas mayores.
Uno de ellos era Paul, de 41 años. Este tipo, además de ser un gran bebedor, también tenía ciertas cualidades de liderazgo suficientes para dominar, en cierto modo, entre los demás borrachos. Lorraine estaba fascinada e impresionada con Paul. Se rumorea que andaban juntos. Espero que no. En principio, ellos mismos lo niegan. Pero, ya saben, la gente dice de todo. Durante la investigación, ambos negaron que hubiera algún tipo de relación sexual entre ellos, lo cual era una preocupación obvia de la gente. Aún así, este señor Paul tenía su propio departamento, y después Lorraine empezó a vivir ahí con él, y no sola, sino también con su padre. Como se pueden imaginar, el ambiente en ese lugar era bastante peculiar. Supongo que las paredes de ese departamento rara vez veían a alguno de los que vivían ahí en estado sobrio. En ese mismo periodo, Lorena perdió completamente la razón, probablemente para siempre, o al menos por mucho tiempo. Pero, ¿qué otra forma podría ser? Imagínalo. Un montón de alcohol desde muy temprana edad, con compañías muy dudosas, el famoso espíritu, medicamentos para la salud mental. Lorento los tomaba, los mezclaba con vodka, luego dejaba de tomarlos. Relaciones incomprensibles con su padre, y aún más con un tal Paul de 41 años, la chica literalmente se volvía cada día más incontrolable y agresiva. Eso difícilmente acabaría bien. De hecho, no terminó. Rosalind Gant, de 41 años, a quien llamaban Rosie, vivía sola. La mujer se había divorciado de su esposo y desde entonces se dedicó a la automedicación, bajo el nombre de un traguito para todas las enfermedades. La pandilla local de bebedores conocía muy bien a esta mujer, y como Lorraine formaba parte de ella, era imposible no conocerse. Posteriormente, el hermano de Rosie expresaría que, según su perspectiva, la mujer era socialmente explotada, porque Rosie, verán, recibió una vivienda del gobierno, en esa zona donde justamente se reunían todos los borrachos locales. Una vez, el hermano de Rosie fue a visitarla a su departamento y vio allí al menos a 10 personas que no estaban muy sobrias. Se acercó a su hermana y le preguntó si necesitaba ayuda. Tal vez había que echarlos o algo así. Pero Rosie le dijo que no, que todo estaba bien, que eran sus amigos y que se fuera. El hermano de la mujer supone que a Rosie simplemente le gustaba sentirse necesaria, por más triste que eso suene. Rosie pensaba que eran sus amigos, amigos de verdad, pero en realidad solo necesitaban de ella un lugar donde pasar la noche cuando hacía frío y tomar un poco. Paul Clark, el que empezó a vivir con Lorraine y su padre, tenía un perro llamado, pero quién sabe cómo se llamaba. De todas formas, tenía un perro. Un día, Rosie lo llevó a pasear y ahí pasó algo que nadie entendió. No sé si el perrito intentó morder a algún niño o simplemente ladró muy fuerte, pero el punto es que Rosie lo jaló muy fuerte y hasta le pegó en la cabeza, al parecer. Esa información llegó a Paul, quien enloqueció. Amenazaba con que si veía a Rosie, ella lo pagaría. No decía nada terrible, pero no iba a dejar que esa mujer se saliera con la suya tan fácilmente. El padre de Lorena, el señor Desmond Thorpe, finalmente consiguió su propio departamento en ese momento. Rosie, la misma mujer que supuestamente golpeó al perrito, fue a verlo, a Desmond, porque quería quedarse ahí un rato mientras Paul se calmaba y todo lo demás. Desmond y Rosie estaban sentados platicando, y en algún momento llegó a su departamento la hija de Desmond, la misma Lorraine. Ella se acercó a Rosie y le dijo: ¿sabes qué? Te estás imaginando muchas cosas. Paul en realidad no te va a hacer nada malo. Sí, él está molesto, pero es comprensible. Cualquiera estaría muy molesto si golpearan a su perro. Mejor reunámonos todos, platicamos y olvidamos esto. Pides disculpas y ya. Rosie pensó que tal vez era una buena idea, ya que no iba a estar escondiéndose siempre en casas ajenas. Nada presagiaba problemas, pero claro, sucedieron de todos modos. Al llegar al departamento de Paul, Rosie ya no pudo irse de ahí, al menos no por su cuenta. El asunto es que la mujer fue sometida a una tortura brutal, muy brutal, y fue tanto por parte de Paul como de Lorena. Ella no se quedó al margen. No voy a, ni quiero, en principio, describir todo lo que le hicieron a la mujer, pero por ejemplo, la dulce parejita tomó un rallador de queso y lo usó. Pero en lugar de queso, era la piel de Rosie. En las heridas que se formaban, ellos frotaban sal para que la mujer sufriera más. Y eso no duró un par de minutos, ni siquiera un par de horas, ni siquiera un par de días.
2 semanas. Después, trasladaron a Rosie a su propio departamento. Las torturas siguieron, y un día, la vecina de Rosie escuchó unos gritos extraños, pero salvajes, que venían justamente del departamento de Rosie. La mujer llamó a la policía y ellos llegaron a la dirección indicada. Tocaron la puerta, no escucharon nada, se dieron la vuelta y se fueron a casa. No sé, tal vez los policías pensaron que no era tan grave como la vecina dijo por teléfono, o que de alguna manera todo se resolvió solo. Pero la verdad es que en ese momento, Rosie, Lorraine y Paul estaban en el departamento, simplemente sentados en completo silencio. Después de que los policías se fueron, Lorraine y Paul decidieron ir de compras. Fui a la farmacia por pastillas para dormir para Rosie, no ibuprofeno ni algo similar. El plan era drogar a Rosie y hacer parecer que murió de forma natural. El plan era una trampa, pero no consideraron que Rosie ya estaba gravemente herida por todo el cuerpo. Y presentar esto como un accidente o como una decisión propia de quitarse la vida, objetivamente, parece una mala idea. Pero quizás lavar el cerebro de Polota y Lorraine no les parecía problemático. De cualquier manera, los intentos de manipular a Rosie fracasaron y al final decidieron simplemente matarla. Pero eso, claro, lo digo así, simplemente matarla. La verdad es que golpearla hasta la muerte no fue una muerte rápida. Y ocurrió el 9 de agosto. En su cuerpo se encontraron múltiples lesiones en la zona del pecho y el abdomen. Se descubrió que tenía 9 costillas rotas y hay indicios de que estaba viva cuando sufrió estas lesiones. Y de nuevo, si alguien piensa que detrás de todo esto, lo principal era el género, que el algoritmo fue manipulado y todo eso, no se apresuren a sacar conclusiones, queridos. En mi experiencia, no he visto este nivel de violencia, este tipo de lesiones causadas por una chica de 15 años. Normalmente, en estos casos, pueden participar en algún tipo de violencia, tal vez al límite, de cierta manera. Pero estar activamente involucrada en una actividad tan cruel es extremadamente raro, así que... Pasó un tiempo, y la vecina de Rosie, la misma que llamó a la policía por primera vez, volvió a llamarlos. Esta vez dijo, ¿saben qué? Aquí hay un montón de moscas alrededor del departamento de Rosie. Además, nadie la ha visto desde hace tiempo, ni viva ni muerta. Así que vale la pena revisar. Finalmente, las autoridades ingresaron al departamento de Rosie y la encontraron sin vida. La causa de la muerte fue un golpe en la cabeza con un objeto contundente. De nuevo, ya sea por su juventud o por el alcohol, pero Lorraine básicamente no guardó silencio ni ocultó lo que había hecho. Hay un montón de testimonios de esa misma comunidad alcohólica sobre que la chica simplemente se jactaba de lo que había hecho. Ella lo contaba por todos lados. Además, cuando lo hacía, no parecía preocupada ni nada típico de cuando pasa algo así. Era como una sonrisa. Ja, ja, ¿sabes lo que hicimos con Rosie? Como todo sucedía dentro de la comunidad Alcom, eventualmente la información llegó al papá de Lorraine, el señor Desmond, y él no compartía el entusiasmo de la chica. Al contrario, incluso él estaba en shock y pensó en denunciar a Lorraine y a Paul a la policía. Pero en lugar de simplemente hacerlo, empezó a discutirlo con otros miembros de la comunidad Alcom. Y esa información ya había llegado a Lorraine y a Paul, quienes pronto tocaron la puerta de Desmond. La conversación fue relajada. Intentaron aclarar que todo era un error y una calumnia, afirmando que ellos no tenían nada que ver. Desmond aparentemente se tranquilizó un poco y al fin se fue a dormir. La reunión fue en su departamento. Cuando él se quedó dormido, Lorraine y Paul tomaron una almohada, se acercaron a su padre y lo asfixiaron. Y cuando él ya había muerto, Lorraine, por cierto, también lo golpeó en la cabeza con el pie. Al día siguiente, después de que las autoridades encontraran el cuerpo, los llamaron al departamento de Desmond, donde lo encontraron muerto. Es curioso que las autoridades suponían que en el caso de Desmond podría tratarse de causas naturales de muerte, porque les recuerdo que el estilo de vida del hombre no era ejemplar, y la cantidad de alcohol en su sangre era casi astronómica. Pero surgieron preguntas rápidamente, ya que había una marca de golpe en la cabeza y pronto encontraron en unos arbustos cerca de la casa la almohadilla de Desmond, que tenía rastros de sangre. Esto ya sugería que las causas de la muerte del señor Desmond podían ser cualquiera, pero definitivamente no naturales.
Así que empezaron a interrogar a los locales, a ver quién había visto o escuchado algo. Vamos, cuéntenos. Y los locales sí vieron algo. En concreto, vieron a Lorraine y a Paul salir de la casa de Desmond más o menos a la hora de su muerte. En ese momento ya había sospechosos detenidos, pero sorprendentemente lo negaron todo. Aunque lo interesante es que Lorraine confirmó que la huella en la cabeza de su padre era de ella, o más bien de su zapato. Sin embargo, afirmó desconocer cómo ocurrió y no tener relación con el hecho. Pero mientras más avanzaba la investigación, más detalles apuntaban a que Lorraine y Paul estaban detrás del asesinato de Rosie y Desmond. Los investigadores suponían que la chica era solo una marioneta en las hábiles manos de Paul, una especie de genio malvado y manipulador. Pero ya durante el proceso judicial se descubrió que eso no era del todo cierto, sino es que era todo lo contrario. El proceso en sí no fue sencillo. El asunto es que la mayoría de los testimonios fueron dados por personas que eran alcohólicas o drogadictas. Esto dificultaba el trabajo de la acusación. Pero ¿qué hay de la defensa? En resumen, la mitad de los testimonios podían descartarse fácilmente por considerarse inválidos. Pero hay un detalle, y es el comportamiento de Lorraine durante el juicio. La chica de la escuadra no podía, o quizás ni quería, disimular sus reacciones. Y su reacción era sarcásticamente alegre y bromista. Ella ni siquiera se arrepentía de lo que le había pasado ni a su padre ni a Rosie. Ella se jactaba de eso, se reía de eso, se reía del nivel de violencia que usaron contra Rosalind Hunt. A sus 15 años, ella no muestra empatía ni remordimiento alguno. La primera vez que fui a la corte, todo lo que recuerdo es cómo Lorraine Thorpe se reía y se carcajeaba con Paul Clark, como si fuera una gran broma. Al final, Lorraine y Paul dejaron de ser sospechosos y se convirtieron en acusados de un doble asesinato. Además, durante el juicio se supo que a finales de junio de 2009, Lorraine quedó bajo la supervisión de los servicios sociales. La trasladaron de ese entorno destructivo en el que estaba, pero la chica se escapó y volvió a vivir con su amigo, o no tan amigo, el señor Paul Clark. Según testimonios, Rosie, la primera víctima, informó a los servicios sociales sobre la ubicación actual de Lorraine en ese momento. Y supuestamente, al final, eso también fue una razón para que mataran a Rosie, además del incidente con el perro. El propio proceso judicial duró más de una semana. Hubo muchísimas preguntas, pero al final, todo junto con las conclusiones del forense sobre las causas de la muerte de la señora Rosie y Desmond, no dejó opciones y el jurado declaró culpables a ambos. Paul Clark recibió cadena perpetua, Lorraine Thorpe también cadena perpetua, con un mínimo de 14 años. Esto significa que después de pasar 14 años tras las rejas, ella puede solicitar la libertad condicional anticipada. En la sentencia, el juez le dijo a Lorraine: ella es responsable de los continuos golpes con pies y puños que le propinó a la señora Rosalind, quien no pudo defenderse eficazmente desde el principio. Al final de estos ataques, ella estaba completamente indefensa. Lorraine no se arrepiente de lo que hizo y parece que incluso se siente orgullosa, describiéndole a sus amigos de un tirón cómo golpeó a Rosalind en la cabeza. La única explicación posible para la muerte de Desmond Thorpe podría ser el miedo de que él fuera y le contara a la policía lo que había pasado. No acepto que Lorraine estuviera bajo el control del señor Clark. Es una persona que puede ser bastante terca y con una voluntad realmente fuerte. Ella misma, sin duda, es capaz de ser extremadamente manipuladora. El 1 de septiembre de 2014, Paul Clark se ahorcó en su celda. En cuanto a Lorraine Thorpe, en el verano de 2023, finalmente obtuvo el derecho de solicitar la libertad condicional. Bueno, ella la solicitó, pero se la negaron. Así que hasta hoy y en adelante, Lorraine Thorpe sigue cumpliendo su cadena perpetua tras las rejas. Amigos, no sé qué decir, pero diré algo. Amen a sus hijos, préstenles suficiente atención, al menos en la medida de sus posibilidades. Y cuídense, por supuesto, estén sanos y felices, y nos vemos en el próximo video.